¿Puede una niña de 11 años, después de enfrentar la violencia más brutal, darle al mundo la lección más poderosa sobre el perdón? María Goretti no solo defendió su fe hasta la muerte, sino que con su último aliento logró transformar el corazón de su asesino. Su historia, que empieza en la más profunda pobreza, parecía destinada al sacrificio, pero su espíritu se elevó hasta la santidad. Esta es la crónica de cómo la fe inquebrantable de una niña venció a la violencia y dejó un legado de perdón que todavía hoy nos conmueve. Acompáñanos a descubrir la increíble historia de cómo la pobreza y el sufrimiento forjaron a una de las santas más jóvenes y queridas de la Iglesia. Vidas luminosas, donde la santidad ilumina la historia. Todo comienza en el corazón de Italia, en el pueblito de Corinaldo, un 16 de octubre de 1890. Allí nacía María Goretti, en el seno de una familia campesina, la tercera de 7 hijos de Luigi Goretti y Assunta Carlini. Su vida no tenía nada de lujos, era una lucha constante por sobrevivir, una familia rica en fe, pero muy pobre en lo material. La piedad se respiraba en la sencillez de su casa, con la oración en familia, el rosario diario y una devoción que los mantenía unidos a pesar de todo. Apenas un día después de nacer, fue bautizada y consagrada a la Virgen María, un gesto que, visto en retrospectiva, parece una profecía de lo que sería su vida. La crisis económica que golpeaba la Italia rural a finales del siglo XIX los obligó a tomar una decisión desesperada. Buscando trabajo, emigraron a las Agropontinas, unas llanuras pantanosas cerca de Roma, que en ese entonces eran un lugar hostil e insalubre. Se instalaron en Ferriere di Conca como aparceros, trabajando para un terrateniente. La vida allí era una prueba constante. Compartían una casa vieja, casi en ruinas, con otra familia en una situación parecida, los Serenelli. Fue en este lugar de miseria compartida donde la tragedia los golpeó por primera vez. Los pantanos, llenos de mosquitos, eran un nido de malaria. En 1900, Luigi, el padre y pilar de la familia, se enfermó. Murió tras 10 días de agonía, dejando a Assunta viuda, con 6 hijos pequeños, en una tierra extraña y atada por deudas que le impedían marcharse. En su lecho de muerte, Luigi, como si tuviera una premonición terrible, le suplicó a su esposa: «¡Assunta, vuelve a Corinaldo!». Pero no podía. Con solo 9 años, la pequeña María, a quien todos llamaban Marieta, tuvo que crecer de golpe. La muerte de su padre la cambió. Mientras su madre y hermanos mayores trabajaban de sol a sol en el campo, María se convirtió en el ángel guardián de la casa. Se hizo cargo de cocinar, limpiar y, sobre todo, cuidar de sus hermanos pequeños con una seriedad que no era de su edad. Era tan generosa que muchas veces renunciaba a su parte de la comida si no alcanzaba para todos. El sufrimiento, lejos de apagarla, fortaleció su espíritu. Su fe era su refugio. El rosario, que siempre llevaba en la muñeca, y un crucifijo eran la fuente de su amor a Dios y su profundo rechazo al pecado. Aunque no sabía leer ni escribir, su deseo de recibir la Eucaristía era tan grande que, con ayuda, se preparó y recibió su primera comunión un año antes de lo normal, el 29 de mayo de 1902. Para ella, esto fue más que un rito, fue un pacto que sellaría su destino. Preferiría morir antes que cometer un pecado. La convivencia forzada en la granja de Ferriere di Conca era una bomba de tiempo. Los Goretti vivían en la planta baja y los Serenelli, Giovanni y su hijo Alessandro, en el piso de arriba. Giovanni era un viudo que a menudo se refugiaba en el alcohol y no le prestaba mucha atención a la crianza de su hijo. Su esposa había muerto en un hospital psiquiátrico, dejando una sombra de inestabilidad sobre la familia. Alessandro Serenelli era un joven de casi 20 años, fuerte, tosco y solitario. Su educación religiosa era casi nula y su mente estaba llena de lecturas e imágenes obscenas que pegaba en las paredes de su cuarto. Sin la guía de una madre y con un padre que no podía controlarlo, Alessandro se convirtió en un joven atormentado por impulsos violentos. Y pronto, la inocencia de María
se convirtió en el objeto de su oscura obsesión. Lo que empezó como miradas y comentarios fuera de lugar, pronto se convirtió en proposiciones directas. Alessandro buscaba cualquier momento para acorralarla. Al principio, la niña no entendía la maldad de sus intenciones, pero a medida que se volvía más explícito, el miedo se apoderó de ella. Con una firmeza increíble para su edad, María lo rechazaba una y otra vez, recordándole que lo que él quería era un pecado que ofendía a Dios. El miedo de María era real. Le rogaba a su madre que no la dejara sola, pero no se atrevía a contarle la verdad. Alessandro la había amenazado de muerte si decía algo. Atrapada en ese silencio aterrador, su único refugio era la oración. El ambiente en la casa era cada vez más tenso. Las relaciones entre las dos familias, ya de por sí difíciles, se agriaron todavía más. María cargó con esta cruz en silencio, intentando proteger a su familia de la pelea que sabía que estallaría si se descubría todo. Frustrado por los rechazos, Alessandro se hundía más y más en su obsesión. Ya había intentado atacarla 2 veces, pero la valentía de la niña lo había detenido. La situación estaba a punto de explotar. María vivía en alerta constante, buscando siempre estar a la vista de todos. Se sentaba en los escalones de afuera de la casa, donde cualquiera podía verla, mientras remendaba ropa, haciendo lo imposible por no quedarse a solas con su acosador. Pero el peligro la estaba esperando. El 5 de julio de 1902 fue un día de calor sofocante. Mientras Assunta, sus otros hijos y los Serenelli trabajaban en el campo, María se quedó en casa, como siempre, cuidando de su hermanita Teresina, que dormía en su cuna. Sentada en el rellano de la escalera, cosiendo una camisa para el propio Alessandro, María sintió que el peligro estaba cerca. Poco después del mediodía, Alessandro dejó su trabajo en el campo y subió las escaleras. Con una excusa, la hizo entrar en la casa. Una vez dentro, la arrastró a la cocina, la habitación más apartada, y cerró la puerta con tranca. Era el enfrentamiento final. Con la voz rota por la desesperación, María luchó con todas sus fuerzas. «No, no, es pecado. Dios no quiere». Drenia le gritaba: «Si haces eso, irás al infierno». ¡Dios no quiere! ¡Es pecado! Vamos, dime que me quieres. ¡Te ruego! ¡Te suplico! ¡Irás al infierno! ¡No! Dímelo. Sus palabras, un reflejo de su fe, solo enfurecieron más a Alessandro. Ciego de rabia, sacó un punzón de casi 25 centímetros, una herramienta afilada que usaba en su trabajo. La atacó con una furia brutal. La apuñaló una y otra vez. Cada grito de María, cada intento de defenderse, era respondido con otra puñalada. 14 veces el arma se hundió en su pequeño cuerpo, perforando sus pulmones, su corazón y sus intestinos. Gravemente herida, cubierta de sangre, logró arrastrarse hasta la puerta y pedir ayuda. Su agresor, creyendo que la había matado, corrió a encerrarse en su habitación. Alertado por los gemidos, el padre de Alessandro la encontró en un charco de sangre. Milagrosamente, todavía estaba consciente. La llevaron de urgencia al hospital en la ciudad de Nettuno. Durante 2 horas de agonía, los cirujanos intentaron salvarla, operándola sin anestesia, por la gravedad de sus heridas. Soportó el dolor con una paciencia increíble, atormentada por una sed terrible. Su madre, Assunta, no se apartó de su lado. El sacerdote del hospital, mientras la preparaba para los últimos sacramentos, le hizo la pregunta que definiría su legado para siempre. ¿Perdonas de todo corazón a tu agresor? Sin dudarlo, María respondió con un hilo de voz: «Sí, por el amor de Jesús, lo perdono. Y quiero que esté conmigo en el paraíso». Fueron sus últimas palabras claras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo lo perdono. Después de recibir la comunión y la unción de los enfermos, su agonía continuó por varias horas. Finalmente, a las 3 de la tarde del 6 de julio de 1902, aferrada a una medalla de la Virgen, María Goretti entregó su alma. Tenía solo 11 años. No murió como una simple víctima. Murió como una mártir, defendiendo su fe y ofreciendo el perdón como su testamento final.
Las 14 puñaladas no fueron el final de su historia. Se convirtieron en un símbolo eterno. Mientras Maria exhalaba su último aliento, la historia de su asesino, Alessandro Serenelli, apenas comenzaba. Fue arrestado casi de inmediato y condenado a 30 años de trabajos forzados, una sentencia que no fue mayor porque era menor de edad según la ley de la época. Durante los primeros años en prisión, Alessandro no mostró ningún arrepentimiento. Era un prisionero rebelde, lleno de rabia, siempre metido en peleas. Su corazón parecía de piedra, pero el perdón de Maria, sembrado en su lecho de muerte, estaba destinado a crecer. 8 años después, en 1910, Alessandro tuvo un sueño que le cambió la vida. En la oscuridad de su celda, vio a Maria. Estaba en un jardín precioso, recogiendo lirios blancos. Se acercó a él y le ofreció 14 de esas flores, una por cada puñalada. No dijo nada, pero su sonrisa y el gesto de las flores lo decían todo. Alessandro entendió que Maria lo había perdonado y que estaba en el paraíso, rezando por él. Este sueño provocó en él una conversión total. La paz llenó su corazón atormentado. Pidió hablar con el obispo, confesó su crimen con un arrepentimiento sincero y se convirtió en un prisionero modelo. Por su buena conducta, fue liberado en 1929, después de 27 años, 3 antes de cumplir su condena. Lo primero que hizo al salir fue buscar el perdón aquí en la tierra. En la víspera de Navidad de 1929, viajó a Corinaldo, donde Assunta Goretti vivía ahora con sus otros hijos, y llamó a su puerta. Cuando Assunta abrió, Alessandro, ya un hombre maduro marcado por la cárcel, se arrodilló y entre lágrimas le suplicó: «Assunta, ¿puede perdonarme?». La respuesta de esa madre, que había perdido a su hija de la forma más cruel, es uno de los actos de misericordia más grandes que se puedan imaginar. Ella le dijo: «Si Maria te perdonó y Dios te perdonó, ¿cómo no voy a perdonarte yo?». Esa Nochebuena, en la misa de gallo, el asesino arrepentido y la madre de la santa se arrodillaron juntos para recibir la comunión. Alessandro Serenelli pasó el resto de su vida haciendo penitencia, trabajando como jardinero en un convento de frailes capuchinos, donde murió en 1970, a los 87 años. Dejó un testamento escrito, donde culpaba a las malas influencias de su juventud y llamaba a Maria, mi buen ángel, enviado por Dios para salvarme. La fama de santidad de Maria se extendió como la pólvora. El Papa Pío XII la beatificó en 1947. Finalmente, el 24 de junio de 1950, ocurrió algo nunca antes visto en la historia de la Iglesia. Fue tanta la gente que acudió, casi 500.000 de personas, que la ceremonia de canonización no se pudo hacer dentro de la Basílica de San Pedro, sino en la misma plaza. Allí, el Papa Pío XII la proclamó santa, la pequeña y dulce mártir de la pureza. Y entre la multitud estaban presentes 3 personas cuya presencia conjunta era un milagro en sí mismo. Assunta Carlini, la madre de la santa, varios de sus hermanos. Y a poca distancia, con el corazón lleno de gratitud, Alessandro Serenelli, el hombre que le quitó la vida y a quien ella, con su perdón, había llevado hasta allí. La historia de Santa Maria Goretti va mucho más allá de su tiempo. No es solo el relato de una niña que murió por defender su virtud, es un testimonio real del poder que tenemos para elegir la gracia sobre la violencia, la luz sobre la oscuridad y sobre todo el perdón sobre el odio. Su vida, que comenzó en la pobreza y fue cortada por la brutalidad, se convirtió en un faro de esperanza. Nos enseña que la verdadera fuerza no está en aguantar el sufrimiento, sino en transformarlo a través del amor. En un mundo que muchas veces prefiere la venganza, la figura de esta joven santa nos obliga a hacernos una pregunta muy personal. ¿Hasta dónde llega nuestra propia capacidad de perdonar? La historia de Maria y Alessandro no es un cuento, es la prueba de que el arrepentimiento es posible y que el perdón tiene el poder de sanar, no solo a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Los restos de Maria Goretti descansan hoy en el santuario de Nuestra Señora de las Gracias en Nettuno,
un lugar al que acuden miles de personas buscando consuelo en su ejemplo. Su vida nos invita a pensar en el poder del perdón en nuestro día a día, en las heridas que a veces nos negamos a sanar y en los rencores que no nos dejan avanzar. El ejemplo de María Goretti nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y el perdón son el único camino seguro hacia la paz verdadera. Si esta historia de fe y perdón te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal para descubrir más vidas que nos enseñan a ser mejores. Dale a me gusta y comparte este mensaje de esperanza con alguien que creas que lo necesita. Y no te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias.